¿Por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, verso 35 al 41. Al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla del lago. Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca que se iba llenando de agua. Mientras tanto Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él entonces se despertó, se encaró con el viento y dijo al mar: cállate, cálmate. El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo: ¿por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. San Mateo capítulo 4, verso 4. Hola, hola querida familia en la fe. Sean bienvenidos una vez más a este canal de evangelización. Reciban un cordial saludo, un abrazo espiritual a la distancia y pidiendo siempre a Dios que los ilumine y los acompañe donde quiera que se encuentren. Allá en casita, en el negocio, en el campo, en el carro. Que Dios el Señor sea quien lo conduce, que lo lleve hasta donde usted tiene que llegar. Y que solamente el Señor puede cumplir todo lo que su buen corazón desee. Estamos a primer día del mes de febrero. Estamos en el primer día del mes de febrero. Y es por eso que hoy el Evangelio nos viene a enseñar que la fe va a ser probada. Fíjese bien, la fe va a ser probada. En nuestra vida se van a presentar grandes persecuciones, pero con Cristo todo es posible. Jesús dice que no tengamos miedo, que creamos firmemente en Él. El mensaje del Evangelio de hoy nos dice: ¿ustedes conocen a Jesucristo? Ustedes que nos escuchan, ustedes que se encuentran en cualquier parte del mundo, ¿ustedes conocen a Jesucristo? ¿Ustedes conocen la voluntad del Señor? Recuerde que el Evangelio dice: ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Eso es lo que hoy el Evangelio nos dice al final del Evangelio. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Fíjese bien, la Iglesia Católica tiene un santo, un gran santo, San Jerónimo, que él nos enseña y nos dice: desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. ¿Por qué somos tan miedosos o por qué son tan miedosos ustedes? Todavía no tienen fe, porque no estudian las Sagradas Escrituras, porque no quieren escuchar ni el Evangelio del día. Hoy ustedes tienen la oportunidad de ver muchos canales por el cual se predica día a día el Evangelio. Y es así como nosotros vamos a ir aprendiendo, es así como nosotros vamos a ir agarrando conocimiento sobre la doctrina de Jesucristo. Y nuestra fe va creciendo cada día más. El santo, ese gran santo de la Iglesia Católica, San Jerónimo, dice: conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo. Pero desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. ¿Por qué la gente decía
¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? La carta a los Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 25 dice, de que nosotros no podemos abandonar la palabra de Dios. No podemos abandonar la iglesia, porque nuestra fe un día va a ser probado a través de los problemas, a través de la soledad, a través de la enfermedad, a través de las críticas, de los chismes. Esa fe va a ser probada. Y por eso nosotros no debemos de abandonar las escrituras, no debemos de abandonar las asambleas. Dice, oiga, Hebreos capítulo 10, verso 25 nos dice, no abandonen las asambleas como algunos acostumbran a hacer, sino más bien anímense unos a otros, tanto más cuanto ven que se acerca el día. Sabemos muy bien que de un momento a otro nosotros nos encontramos con las tribulaciones. Dice el Evangelio que el viento, ¿sí? El viento y el mar, dice, golpeaban a la barca. Va a llegar el momento en que nosotros vamos a ser golpeados por los problemas, vamos a ser golpeados por las enfermedades, por la soledad, fíjese bien, por la tristeza. Y el Señor dice, ¿por qué son tan miedosos ustedes? ¿Por qué ustedes abandonan las asambleas como algunos acostumbran a hacerlo? ¿Por qué ustedes lo hacen también? Dice el Señor. ¿Por qué? No abandonen las asambleas, dice el Señor. ¿Cómo está tu fe? ¿Te estás preparando para enfrentar todo lo que se acontece, todo lo que se acerca día a día? ¿Estás preparado? ¿Tienes fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo actúas en las tormentas? De pronto, dice el Evangelio, de pronto golpean tu vida. De pronto. No sabes qué día, no sabes cuándo, no sabes dónde estás. De pronto golpearán tu vida. La situación está difícil en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos. Está muy difícil. El Señor dice, no abandonen las asambleas. San Mateo dice, capítulo 4, verso 4 dice, que el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay muchas personas, la mayoría viven solamente de pan. ¿Para qué trabaja el hombre? Para comer. ¿Para qué come? Para trabajar. ¿Para qué trabaja? Para comer. ¿Para qué come? Para trabajar. Y así. Y San Mateo lo dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, tu situación está difícil, te corrieron del trabajo, tienes problemas en la familia. ¿Y cómo debes despertar? El Señor está contigo, ¿sí? El Señor permanece contigo porque lo ha dicho en el Evangelio de San Mateo. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, en su verso 20 lo dice así. Mateo 28, 20 dice, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Es la promesa del Señor. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Pero ¿qué pasa? Has dejado que el Señor se duerma, ¿sí? Porque ya no haces oración, ya no estudias las escrituras, ya no escuchas el Evangelio, ya no compartes la palabra de Dios, ya no evangelizas a través del Evangelio del día, ya no quieres compartir la enseñanza a los demás que lo necesitan. El Señor se ha dormido contigo porque no tienes oración. Por eso, fíjese bien. ¿Y cómo debemos despertar al Señor? Es a través de la oración. Recuerden ustedes que allá en San Mateo capítulo
26, San Mateo capítulo 26 en su verso 40. Volvió donde sus discípulos, los halló dormidos y dijo a Pedro, de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil, le dice el Señor a sus discípulos. No han podido, dice. Volvió donde sus discípulos, los halló dormidos y le dijo a Pedro, de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. El Señor dice, ¿cómo está tu fe? ¿Cuánto tiempo le dedicas al Señor en la oración? Hay muchos que no se acuerdan. Hay muchos que entró la noche y a dormir. Levantarse el otro día y salir corriendo para el trabajo. El Señor le dice a Pedro, no han podido velar, de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Estén despiertos y recen. Eso es lo que nos dice el Señor. Pero si ustedes no lo quieren hacer, no lo hagan. Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. Por eso es de que a través de la oración nosotros despertamos al Señor, porque el Señor está con todos nosotros. Lo ha dicho San Mateo 28:20, que Él estará con nosotros hasta el fin de la historia. Y es por eso que el Señor, fíjese cómo el Señor nos enseña de una fe grande que el Señor encontró con un centurión. Esa fe quiere el Señor que nosotros tengamos. San Mateo capítulo 8, en su verso 8 nos dice así, fíjese bien, la fe del centurión, pero vamos a ver en el verso 8. El centurión contestó, Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Pues yo, que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes. Y cuando le digo a uno vete, él se va. Y si le digo a otro ven, él viene. Y si ordeno a mi sirviente haz tal cosa, él lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Y por eso Jesús le dice a sus discípulos, ¿por qué son tan miedosos? Todavía no tienen fe. Cuando la fe no está en nosotros, tenemos miedo. Miedo de las críticas cuando usted comparte la palabra. Miedo de los chismes. Miedo a caer en una enfermedad. Miedo hasta morirse. Mucha gente cuando escuchan que ya no tienen solución, que ya no hay medicina para su enfermedad, lloran, otros se quitan la vida. ¿Por qué? Porque tienen miedo a enfrentarse a la realidad. Otros no quieren morir. Dicen, yo no quiero morir, yo no quiero morir. ¿Por qué? Porque no tienen fe, porque ellos no saben, no han estudiado las escrituras de que la muerte es un paso hacia la otra vida y que es necesario la muerte para poder llegar con el Señor, para poder formar parte en la vida del Señor, en la nueva Jerusalén, como lo dice el Apocalipsis. Y es por eso, mucha gente estaba admirada, estaba sorprendido y dice, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Oiga, el Señor quiere que nosotros tengamos esa fe del centurión y que no seamos como los discípulos de Emaús allá en el Evangelio de San Lucas. San Lucas capítulo 24, en su verso 15. San Lucas 24:15 nos viene a enseñar cómo los discípulos de Emaús fíjese bien, aún Jesús conversando con ellos, aún Jesús andando con ellos, no lo reconocen.
Y lo mismo está el mundo, lo mismo vive el cristiano, aquel cristiano que ya no lee las escrituras, aquel cristiano que ya no ora, aún sabiendo que Cristo está con él, no lo reconoce. Y eso es lo que nosotros muchas veces estamos viviendo. ¿Dónde está esa fe? ¿Cómo está la fe de ustedes? ¿Sabe de dónde nace la fe? Ya lo vamos a ver. ¿De dónde nace la fe? Cuando ustedes van a decir que tienen fe, es porque ustedes son fieles a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ustedes van a decir que tienen fe, es cuando ustedes van a compartir el Evangelio a los demás, aquellos que todavía no escuchan la palabra del Señor. Y por eso dice San Lucas capítulo 24, verso 15. Lo vamos a ver desde el verso 15. Dice, mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Hay algo en nosotros que no nos deja reconocer al Señor que está con nosotros. El Señor muchas veces lo hemos dejado dormir porque no tenemos oración, porque no estudiamos, porque no escuchamos la palabra de Dios. Lo hemos dejado dormir, pero hay algo que impide que nosotros veamos y reconozcamos al Señor, y eso es el pecado. Ese es el pecado que está en nosotros y que no nos deja reconocer al Señor. Por eso dice, estamos como los discípulos de Emaús muchas veces. No lo reconocieron estando Jesús a su lado. Por eso el Señor los llega a reprender duramente más adelante. Dice así, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecieran muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí en estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron, todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo, pero nuestro sumo sacerdote y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en una cruz. Iban platicando con el Señor. Oigan el verso 21 que dice. En el verso 25 les dice así, San Lucas 24, 25. Entonces él les dijo, que poco entienden ustedes y que lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. Y eso es lo que vivimos nosotros muchas veces. Eso es lo que nosotros estamos viviendo y por eso no tenemos fe. Y por eso cuando nos golpean, fíjese bien, cuando somos golpeados por las diferentes cosas en la vida, enfermedades, problemas, situaciones económicas, situación de trabajo, de empleo, ha sido despedido, está muy arrepentido, está muy triste. ¿Por qué? Porque, fíjese bien, estamos como lo que dice el Evangelio, la palabra de las Sagradas Escrituras, San Lucas 24, 25. Que poco entienden ustedes y que lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. El Señor se queda, el Señor se ha quedado cuando le abres la puerta de tu corazón, cuando le das el tiempo en la oración, cuando le das el tiempo en las Sagradas Escrituras, cuando comulgas, cuando recibes la Santa Eucaristía, el Señor se queda, permanece contigo. Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, oiga,
tomó el pan, la Santa Eucaristía, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Lo que dice San Lucas 22:19, lo que nos enseña Mateo 26:26, lo que nos dice San Marcos 14:22, lo que nos enseña San Juan 6:51, yo soy el pan vivo bajado del cielo, lo que nos dice Primera de Corintios 11:23, cuando Pablo empieza a enseñar lo que recibió de los apóstoles. Tomó pan, dice, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Eso es la Santa Eucaristía. Búsquelo en esas citas que les he compartido y ahí ustedes van a encontrar la Santa Eucaristía, la institución de la Santa Eucaristía. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros nos preparamos, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, sentimos que nuestro corazón arde a través de la palabra, a través de la enseñanza. Es porque nosotros estamos abriendo ese espacio, le estamos dando ese lugar al Señor para que se quede y que esté despierto en nosotros a través de la oración. Y es por eso que Jesús nos enseña, y fíjese cómo lo dice, cómo se lo dijo a los maestros de la ley. En Lucas capítulo 10, en su verso 25. San Lucas 10:25, Jesús se dirige a los maestros de la ley. Escuche cómo lo dice. De esta manera, un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba se levantó y le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? Eso nos lo dice el Señor a nosotros en nuestro tiempo, en este mundo que nosotros vivimos. Dice, ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Qué es lo que está escrito en la Escritura que nosotros no hemos conocido? La fe. La fe, prepararnos para poder un día alcanzar ese reino de los cielos. Esa fe que dice Romanos, fíjese, Romanos capítulo 10, verso 17, nos lo enseña el Señor a través de su palabra. Romanos 10:17, oiga cómo lo dice. Así pues, la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Así pues, la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano. De ahí nace la fe. Cuando usted escucha, cuando usted lee las Escrituras, cuando usted le da ese espacio a la palabra de Dios, allí es donde nace la fe. Por eso el santo de la Iglesia Católica, San Jerónimo, dice, conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. ¿Sí? Y por eso Romanos 10:17 dice, así pues que la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano, la palabra de Dios, el evangelio del día. Y por eso en Hebreos capítulo 11 nos habla de muchas personas que fueron testigos, fíjense bien, de la fe, hombres de fe. Hebreos capítulo 11, verso de 1 en adelante dice, la fe. ¿Qué es la fe? El Señor nos hace recordar de los héroes de la fe. Escuche cómo lo dice. La fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Esto mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados. Recuerde usted que por la fe creemos que las etapas de la creación fueron dispuestas por la palabra de Dios y entendemos que el mundo visible tiene su origen en lo que no aparece.
Por la fe, Abel, su sacrificio fue mejor que el de su hermano Caín. Oiga, por su fe también Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo. Por la fe, Noé escuchó el anuncio de acontecimiento que no se podía anticipar y construyó el arca en que iba a salvarse con su familia. Por la fe, Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país que recibirá en herencia y partió sin saber a dónde iba. Por la fe, fíjese bien, por la fe, ¿sí? Abraham fue llamado padre de la fe cuando en el Génesis capítulo 22, en su verso 1, nos dice que Dios le pidió a su hijo en sacrificio y él obedeció. Él creyó en Dios y llevó a su hijo a dárselo, a presentárselo al Señor. Y por eso fue llamado Padre de la fe, Padre de una multitud. Escuche cómo dice Génesis 22:1. Tiempo después, Dios quiso probar a Abraham y lo llamó Abraham. Respondió él, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo, al único que tienes y al que amas, Isaac, y vete a la región de Moria. Ahí me lo ofrecerás en holocausto en un cerro que yo te indicaré. Entonces, ustedes pueden seguir leyendo todo el capítulo 22, en donde Abraham obedeció, fíjese bien, y por eso fue llamado Padre de la fe. Y eso es lo que hoy el Señor nos enseña, que a través de la palabra, a través de las escrituras, conocer las escrituras es conocer a Jesucristo. Es como nosotros va a ir creciendo nuestra fe para poder, ¿sí? Para poder enfrentar a todo lo que se acerca, a todo lo que se avecina. Oiga cómo lo dice el Evangelio que estamos escuchando. Dice así: al atardecer en aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos a la otra orilla del lago. Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca que se iba llenando de agua. De repente en tu vida las olas estrellarán, las olas de enfermedad, las olas de problemas en la familia, con los vecinos, con tus padres, con tus hermanos, en la comunidad. De repente las olas estrellarán contra ti. Y para eso, mientras tanto Jesús dormía en la popa, sobre un cojín, lo despertaron diciendo, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Jesús está durmiendo en tu vida, levántate. A través de la oración, levántalo. Ora, pídale a Dios para que Él se levante y oiga. Él entonces se despertó, se encaró con el viento y dijo al mar, cállate, cálmate. El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo, ¿por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Si usted recuerda la fe, fíjese bien, del santo Job, un hombre que era fiel a Dios, un hombre que vivía lo que Dios le enseñaba cada día. Job tenía una gran familia, Job tenía de todo, pero a través del tiempo se fue quedando sin nada. Usted puede leer en Job capítulo 1, había en el país de Uz un hombre llamado Job, era un varón perfecto que temía a Dios y se alejaba del mal. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Tenía muchos servidores y poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. Este hombre era el más famoso entre todos los hijos de Oriente. Sus hijas acostumbraban a celebrar banquete
por turno en casa de cada una de ellas, e invitaban también a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminados los días de esos banquetes, Job los mandaba llamar para purificarlo. Se levantaba muy temprano y ofrecía sacrificios por cada uno de ellos, pues decía: puede que mis hijos hayan pecado y ofendido a Dios en su corazón. Así hacía Job. Y ustedes pueden seguir leyendo, donde dice más adelante: otro día en que vinieron los hijos de Dios a presentarse ante Yahvé, se presentó también con ellos Satán. Yahvé dijo a Satán: ¿de dónde vienes? Satán respondió: de recorrer la tierra y pasearme por ella. Yahvé dijo a Satán: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre bueno y honrado, que teme a Dios y se aparta del mal. Aún sigue firme en su perfección, y en vano me has incitado contra él para arruinarlo. Ya había pasado todo esas pruebas Job. Él ya seguía su fe puesta en Dios. Sí, usted sabe, si lee todo el capítulo 1, usted se va a encontrar cómo sus animales, cómo sus hijos, cómo sus trabajadores, cómo se fue perdiendo todo, cómo todo se fue muriendo. Y por eso aquí en el capítulo 2 dice que llegó Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre bueno y honrado, que teme a Dios y se aparta del mal. Aún sigue firme en su perfección, y en vano me has incitado contra él para arruinarlo. Respondió Satán: piel por piel, todo lo que el hombre posee lo da por su vida. Pero extiende tu mano y toca sus huesos y su carne, verás si no te maldice en tu propia cara. Yahvé dijo: ahí lo tienes en tus manos, pero respeta su vida. Y salió nuevamente Satán. Es la historia del santo Job en el sufrimiento, pero nunca se apartó de Dios. Es la enseñanza que hoy el Señor quiere darnos en el Evangelio, y es por eso que Jesús le dijo, fíjese bien, a sus discípulos: ¿por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es así pues como hoy hemos escuchado el Evangelio, y pidiendo a Dios, a los que no se han suscrito todavía en este canal, pues invitarlos a suscribirse, a compartir el Evangelio, a activar la campanita y a dejarnos un mensaje para que nosotros sepamos de qué país ustedes nos ven. Así que, dejando esta invitación, y a los que se han suscrito, pues muchas gracias, que Dios los bendiga y Dios los acompañe por unirse a este proyecto de Dios, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de todos los días. Que el Señor lo bendiga, que el Señor le conceda todo lo que su buen corazón desee, y nos encomendamos a la Santísima Trinidad, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.